En la Grecia antigua el tiempo era un dios. Cronos, en la mitología griega, es el titán que personifica el tiempo y la edad. Se le representa con una guadaña o un reloj, simbolizando el paso inexorable del tiempo. Como padre de los principales dioses olímpicos, su historia está marcada por la lucha por el poder y su temor a ser destronado por sus propios hijos, lo que lo llevó a devorarlos. Lo que no sabía Cronos es que quien lo iba a destronar no era sus hijos, su verdadera amenaza era un mero mortal, Albert Einstein. It followed from the special theory of relativity. El tiempo no es absoluto, sino relativo y flexible, dependiendo del observador y de las condiciones del entorno. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, postula que el tiempo y el espacio están entrelazados en lo que se conoce como espacio-tiempo. Einstein propuso que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, sin importar su movimiento relativo. Esto conduce a fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción de longitud. Uno de los conceptos más fascinantes es la dilatación del tiempo, que sugiere que el tiempo transcurre más lentamente para un observador en movimiento en comparación con uno en reposo. Esto se ilustra en el famoso gemelo de Einstein. Si uno de los gemelos viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y regresa a la Tierra, encontrará que ha envejecido menos que su gemelo que se quedó en la Tierra. La teoría de la relatividad general, desarrollada por Einstein en 1915, amplía estos conceptos al incluir la influencia de la gravedad en el tiempo y el espacio. Según esta teoría, los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, afectando la forma en que el tiempo transcurre para los observadores cercanos a ellos. Esto se ha confirmado con observaciones precisas, como el desplazamiento gravitacional al rojo de la luz de estrellas cercanas al Sol. What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot, unless we can define time. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart's metronome? The answer, my friends, is no. Time is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. ¿Por qué la gravedad afecta el tiempo? Sabemos que la gravedad es una curvatura causada por cuerpos masivos, pero el tiempo no tiene masa. ¿Cómo sucede esto? La explicación involucra un concepto llamado geodésicas. Las geodésicas son los caminos más cortos o más rectos en un espacio curvo. En términos simples, una geodésica es una línea que una partícula u objeto seguiría si estuviera moviéndose libremente, sin ser afectada por fuerzas externas. En la relatividad general de Einstein, el espacio-tiempo está curvado debido a la presencia de masa y energía. En este contexto, las geodésicas representan los caminos naturales que los objetos siguen en la curvatura del espacio-tiempo. Así, la trayectoria de un objeto en caída libre o en órbita alrededor de un cuerpo masivo es una geodésica en este espacio curvo. En la física clásica, solemos pensar en objetos moviéndose en líneas rectas a menos que una fuerza les sea aplicada. Sin embargo, en la relatividad general, los objetos en caída libre, como la Tierra en órbita alrededor del Sol, no siguen trayectorias rectas en el espacio, sino geodésicas, curvas. Estas geodésicas son influenciadas por la presencia de masa y energía en el espacio-tiempo. Cuando hay una concentración de masa, como un planeta o una estrella, esta curva el espacio-tiempo a su alrededor. Entonces, las geodésicas, los caminos naturales que los objetos siguen, son curvados por esta curvatura. Ahora, como el tiempo está íntimamente ligado al espacio, formando el espacio-tiempo, esta curvatura también afecta el flujo del tiempo. Cerca de objetos masivos, donde la curvatura es más pronunciada,
las geodésicas del tiempo están curvadas de tal manera que el tiempo pasa más lentamente en comparación con áreas con menos gravedad. El tiempo es calor. En el apogeo de la revolución industrial, las brasas alimentadas por el carbón generaban energía, mucha energía y mucho humo. En las calles, además del humo, hacía mucho calor. Pensando en desarrollar motores cada vez mejores, se comenzó a considerar la relación entre calor, energía y movimiento. Esto posteriormente sería conocido como las leyes de la termodinámica. En el siglo XIX, el físico alemán Rudolf Clausius desarrolló uno de los conceptos más importantes de la termodinámica: el calor nunca pasa de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, a menos que haya algún cambio alrededor de ellos. Fue entonces cuando surgió la famosa entropía, un concepto desarrollado por el mismo físico para explicar el comportamiento del calor. ¿Qué es el tiempo? El tiempo sería una relación de causa y efecto de algo. Por ejemplo, si lanzas una taza de vidrio en tu pared, esa taza se va a romper en varios pedazos en tu suelo. Nadie puede negar que el rompimiento de la taza es un efecto inevitable de lanzar un objeto de vidrio sobre una pared. ¿Sería raro para ti imaginar una taza de vidrio quebrada desquebrándose y juntándose todas sus piezas? Obviamente que sí, porque siempre la causa viene primero que el efecto. Una posible respuesta para el pasaje del tiempo siempre hacia frente está en la termodinámica. La termodinámica nos dice que algo en un sistema cerrado ocurre en una secuencia. Esta secuencia es marcada siempre por el aumento o al menos la conservación de entropía en un sistema. Físicos como Carlo Rovelli afirman que la entropía es la única manera exacta de medir el tiempo. ¿Pero por qué? Para que entiendas por qué se dice que esa es la única manera precisa de medir el tiempo y el motivo por lo cual el tiempo siempre va hacia frente, necesitas entender realmente qué es entropía. Imagina el Sol y la Luna. El Sol contiene mucha más materia y, por lo tanto, un número mucho mayor de estados que la Luna, que es fría y sólida. Por eso, la entropía del Sol es mucho mayor que la entropía de la Luna, cuyas moléculas están mucho más ordenadas que las que componen el Sol. Ahora, imagina otro ejemplo, un pedazo de hielo. Supón que en este cubo de hielo hay varias partículas que están juntas, formando así este pedazo de hielo, pero su deseo es dividirse porque quieren formar el máximo de cosas posibles. Cuando las partículas del agua están todas juntas, forman un solo pedazo de hielo, pero cuando se dividen pueden ser varias otras cosas. Es decir, cuando se separan aumenta la entropía porque aumenta la posibilidad de configuraciones. Es como un juego de ajedrez, en el que al principio todas las piezas están perfectamente ordenadas y juntas antes de empezar el juego, y a medida que vamos haciendo movimientos, es decir, que las vamos sacando para jugar, hay cada vez más posibilidades de jugadas posibles. En este ejemplo, podemos decir que a medida que vamos haciendo jugadas aumenta la entropía porque habrá más posibilidades de jugadas, de configuraciones. Quizás ya entendiste qué es entropía, pero tal vez aún no sabes cuál es su relación con el tiempo. A ver, siguiendo en el ejemplo del ajedrez. Viendo un tablero de ajedrez con una posición queda claro que hubo alguien que hizo jugadas para que esta posición quedara así. O sea, justamente por el principio de causa y efecto, del mismo modo que sabemos que si lanzamos un vaso de vidrio en la pared este vaso se va a romper en varios pedazos y no al revés. Imagínate que la entropía es como un peón que ya fue sacado de su casilla inicial no puede volver hacia atrás, solo puede moverse para frente. Así también no se puede revertir la entropía de un sistema. Una vez que lanzamos una taza de vidrio en una pared, la taza no va a desquebrarse sino va a romperse en varios pedazos. La idea de entropía está estrechamente asociada a la idea de calor. Cuando un sistema gana entropía, calor, también gana energía. Si un objeto a una temperatura T gana entropía, S, absorbe energía, E, igual al producto de la temperatura por la entropía. Siglos después de Rudolf, el físico italiano Carlo Rovelli continuó sus ideas, afirmando que esa es la única manera exacta de distinguir el pasado del futuro. Rovelli fundamentó su afirmación con el siguiente ejemplo: una bola puede rodar cuesta abajo o ser lanzada de vuelta a la cima, pero el calor no puede pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Ahora que hemos entrado en un cierto nivel de complejidad, es importante que comprendas qué es exactamente el calor. El calor no es más que la agitación de moléculas. Cuanto más agitadas están las moléculas de un cuerpo determinado, más calor está generando ese cuerpo. Entonces, ¿por qué el tiempo siempre avanza?
La respuesta puede estar relacionada con la baja entropía al principio del universo. Como todos sabemos, el universo está en expansión y la entropía también. Cuanto más se expande el universo, más tiempo se produce porque se genera más entropía. La entropía siempre está aumentando en una dirección, no se puede extraer energía del universo, el universo siempre está ganando energía, por lo tanto, el tiempo siempre está avanzando. El problema es que en algún momento esta entropía llegará a su máximo nivel. Con esto, el calor estaría distribuido de manera homogénea en todo el universo, y cuando esto suceda, las cosas literalmente dejarán de suceder, no habrá absolutamente nada sucediendo en todo el universo, excepto quizás algunas pequeñas fluctuaciones térmicas. Este es uno de los posibles destinos finales del universo, llamado por los físicos muerte térmica o muerte por calor. Así que, ese sería el fin.